Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Zenki Maashine. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El amor verdadero a veces espera en silencio. Una historia de emociones contenidas, respeto profundo y un amor que resistió el tiempo y las circunstancias acaba de salir a la luz con fuerza. Maashine Meravet ha roto su silencio y ha confesado públicamente lo que su corazón calló durante mucho tiempo. Las declaraciones que ha ofrecido sobre su actual pareja, el actor Cenk Torun, han dejado sin aliento a sus seguidores, y al mundo del espectáculo turco en general. ¿Qué es lo que realmente ocurrió entre Maashine y Cenk antes de que fueran pareja oficialmente? ¿Qué emociones mantuvo en secreto la actriz mientras él aún estaba casado? Y sobre todo, ¿qué le espera ahora a esta relación que nació en el silencio, pero florece bajo los reflectores? Cabeza parlante, una confesión que nadie esperaba: siempre supe que él era el amor de mi vida. En una entrevista reciente para una revista especializada, Maashine se abrió como nunca antes. Entre sus palabras más potentes, dijo: desde el primer momento en que lo vi, algo dentro de mí cambió. No podía apartar mis ojos de él. Era como si todo en mi cuerpo supiera que él era para mí. Las redes estallaron tras estas declaraciones. Miles de fans comenzaron a compartir la entrevista y a expresar sus emociones. Pero Maashine no se quedó allí. También habló del motivo por el que nunca antes expresó lo que sentía. Él estaba casado. Y aunque mi corazón gritaba, mi respeto por su situación fue más fuerte. No podía, ni quería, interferir. Guardé silencio, aunque me dolía. Aunque verlo todos los días sin poder tocarlo me destrozaba. Esta frase, cargada de emociones contenidas, causó lágrimas en más de uno. En un mundo donde los escándalos y triángulos amorosos son moneda corriente, la dignidad con la que Maashine manejó sus sentimientos se volvió tema de admiración. Artes escénicas, amor silencioso en el set, cuando actuar dolía. Recordemos que Maashine y Cenk compartieron set en varios proyectos antes de que se confirmara su relación sentimental. Lo que nadie sabía era que durante todo ese tiempo, Maashine ya estaba enamorada de él. Una persona del equipo de producción del drama Esaret confesó recientemente. Se notaba que había una conexión muy fuerte entre ellos. Pero Maashine siempre fue muy profesional, muy cuidadosa. Nunca dio un paso en falso. Ella misma lo reconoció. Hubo días en que tenía que grabar escenas mirándolo a los ojos y actuar enamorada, cuando en realidad ya lo estaba. Y cuando decían corte, tenía que tragarme las lágrimas. Mujer sorda, el respeto como prueba de amor. A pesar de todo lo que sentía, Maashine nunca cruzó ninguna línea. Esperó. Acompañó a Cenk en silencio. Vio cómo su matrimonio llegaba a su fin sin intervenir ni una sola vez. Yo sabía que si forzaba algo, lo arruinaba. Y él tampoco me dio motivos para hablar. Así que me callé. El amor verdadero no empuja, no exige. Solo espera. Estas palabras han sido repetidas en miles de cuentas de fans como símbolo de amor puro y paciente. Muchos la han comparado con una figura clásica de la literatura romántica,
la mujer que ama en silencio, pero con todo el alma. Colisión, el giro inesperado, un mensaje secreto en una joya. Pero lo más impresionante llegó casi al final de la entrevista. Maassine reveló un detalle que muy pocos conocían, y que lo cambia todo. Durante el rodaje de una de las escenas más emocionales del drama, Cenk usó un anillo con una pequeña inscripción por dentro. Según la producción, fue simplemente un accesorio del vestuario. Pero no lo era. Ese anillo tenía grabada una frase en árabe: lo supe desde que te vi. Me lo mostró solo una vez, en el camerino, sin decir nada más. Me quedé sin palabras. Sí, Cenk también sentía lo mismo. Y aunque nunca lo dijo abiertamente mientras seguía casado, ese gesto fue la señal silenciosa que Maassine necesitaba. Corazones giratorios, el inicio de una nueva etapa, amor sin culpas. Con el tiempo, el matrimonio de Cenk llegó a su fin. Fue un proceso difícil, según él mismo declaró, pero necesario. Y cuando todo terminó, por fin pudo mirar a Maassine sin peso en la conciencia. La primera vez que me tomó la mano ya siendo libres, lloré. No porque comenzaba algo nuevo, sino porque algo que esperó tanto, por fin se hizo real. Hoy, la pareja ya no oculta su amor. Se muestran juntos en eventos, redes sociales, entrevistas. Y cada vez que se miran, es como si el mundo desapareciera. Hombre y mujer con un corazón, destino o casualidad. Las teorías en redes no han tardado en surgir. Algunos aseguran que el destino ya había decidido todo desde el principio. Otros creen que fue el respeto mutuo y la espera lo que fortaleció esta historia. Y hay quienes dicen que, quizás, los amores verdaderos no comienzan con fuegos artificiales, sino con silencios compartidos. Ciclón Terskose, y si Maassine no fue la primera. Justo cuando el público pensaba que conocía toda la historia, una periodista filtró un dato que podría cambiar la narrativa. Según documentos revelados por una fuente cercana al círculo de Cenk, durante los últimos meses de su matrimonio, él ya había comenzado a escribir un diario personal. En uno de esos fragmentos, aparece el nombre de otra persona. Sigo soñando con Maassine, pero hay una sombra que no me deja avanzar. Aún me busca. ¿Quién es A? Fue otra persona que también estuvo en la vida emocional de Cenk en ese proceso de transición. Maassine, al ser consultada sobre esto, fue clara. Yo confié y sigo confiando. Todos tenemos pasados, lo importante es lo que construimos ahora. Corazón rojo. Conclusión: un amor que desafió el tiempo y el silencio. Maassine Meravet y Cenk Torun nos han regalado una historia de amor distinta. Una historia de espera, de respeto, de miradas que se guardaron lo que el corazón gritaba. Ahora, libres de todo peso, se aman sin miedo, sin ocultarse. Y mientras el mundo los observa con admiración, nos recuerdan que a veces, lo más fuerte no es lo que se dice, sino lo que se calla, por amor. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.